¿Qué tal todos? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy día, mira, me gustaría hablarte de, o tratar, mejor dicho, de descifrar, porque algunas personas consiguen resultados y otras personas no consiguen resultados y siguen en ese bucle negativo o en ese pegarse, digamos, contra un muro constante sin conseguir los resultados, sin acercarse a tus metas, sin conseguir lograr sí, lograr, mejor dicho, lo que siempre has pensado en tu vida. Pregúntate si hoy día tienes los resultados que quieres. Hoy día que tienes la vida que tú siempre has querido vivir. Obviamente no. Obviamente estás haciendo cosas mal. Obviamente estás haciendo muchas cosas. Y ese picotear en distintas cosas muchas veces no te enfoca o no te deja enfocarte, mejor dicho, en la finalidad o en esa visión o en esa meta final que tú quieres conseguir. Entonces empecemos a analizar qué es lo que estás haciendo mal. Y empecemos a pensar cómo tu mente, cómo efectivamente tu mente te controla demasiado, cosa que tú no puedes tomar muchas decisiones. ¿Por qué? Porque una cosa es la mente, otra cosa es el alma o tu intuición o, o mejor dicho, ese personaje que tú quieres como conseguir ser. Tratemos de decir que ese personaje que tú quieres conseguir ser o esa mejor versión que tú quieres conseguir ser o acercarte, ese personaje tiene mucha relación con tu alma, con tu intuición, con lo que tú sabes que te gustaría hacer. Y lo que pasa es que tú no estás actuando desde ese personaje, tú no estás actuando desde el alma, ni de la conciencia, podríamos decir. Todos los días yo, por ejemplo, me levanto, sé que tengo que hacer mis ejercicios, sé que no tengo que fallar al gimnasio, sé que me tengo que levantar temprano, sé que tengo que leer una serie de tareas que mi conciencia me dice, Mauricio, tú tienes que ir por este camino porque eso te hace estar alineado, eso te hace sentirte bien. Y esa es mi conciencia que me alma, o sea, que me habla. Es como la voz del alma que está conectada con Dios, con el universo, llámalo como tú quieras. Y finalmente tú recibes información constantemente, muchas veces no la escuchas, otras veces sí la escuchas. Yo obviamente trato de alinearme todos los días en relación a esa voz para conseguir acercarme a esa mejor versión, a esa versión más elevada, a ese personaje que yo quiero construir. Y posiblemente te resulta raro, ¿por qué quieres construir un personaje? Porque si hoy día tú, siendo lo que eres, viviendo la vida que vives, con las creencias que tienes, con las acciones que tomas todos los días, con las cosas que haces todos los días, con las tareas que tomas o que haces todos los días, mejor dicho, tienes unos resultados y esos resultados no son los que te gustan, no te sientes bien haciendo lo que haces o no te estás acercando a tus metas, esa versión actual tuya no está como operando bien. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a guiarte por tu alma, empezar a guiarte por tu conciencia, empezar a guiarte por la voz que tú posiblemente no escuchas porque estás tapado de vicios y te cuesta mucho como enfocarte o hacia dónde mirar. Pero cuando tú empiezas a despejar cosas, empiezas a enfocarte en las cosas básicas, empiezas a escuchar esa voz y la voz del alma siempre te habla, la voz de tu conciencia siempre te va a hablar, como la intuición, qué es lo que debería hacer. Esa voz siempre está ahí. Entonces, cuando tú empiezas a operar en base a esa mejor versión tuya y haces un listado, por ejemplo, de lo que te gustaría que esa versión tuya fuera, mejor dicho, que sea una persona más disciplinada, que sea una persona ordenada, que sea una persona que tenga plata, que consiga resultados, que le vaya bien en su emprendimiento, que tenga buenas relaciones, que sea una persona que se guíe por sus valores, que sea una persona que tenga hábitos que todos los días lo hagan poder avanzar y ser mejor, ser una persona que es muchísimo más coherente, habla mejor, tiene más desplante, es más organizada, es determinada, es rápida. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría para mi mejor versión. Y eso es lo que, entre comillas, yo quiero que mi personaje sea de esa forma. Y empiezo a trabajar todos los días en ese personaje. Lo implanto en mi día a día. Y quiero que ese personaje, digamos, yo vivir como ese personaje, que es una mejor versión mía. Es el mismo Mauricio, pero está pulido. Es el mismo Mauricio, pero yo le hice unos ajustes. Y ese personaje yo lo tengo que traer a mi vida y empezar a vivir como esa persona. Entonces es súper potente cuando tú empiezas a cambiar y empiezas a tomar la identidad de ese personaje, cómo los resultados empiezan a llegar. Porque tú empiezas a funcionar como esa persona. Una persona abundante, una persona que no tiene miedo, una persona que sabe cómo hacer negocios, una persona que sabe cómo vender, una persona que se mueve en su negocio porque sabe cómo funciona. Entonces,
empiezas a adquirir ese personaje todos los días. Vives como ese personaje todos los días, mejor dicho. Entonces te empiezas a asimilar mucho con esas tareas, con esa mentalidad que tiene ese personaje. Entonces es súper cuerdo verlo de esa manera. Hay que aplicarlo. Porque el camino que tiene ese personaje para llegar a ser ese personaje, y tú quieres llegar obviamente a una meta final, posiblemente no te va a gustar el camino que tiene que recorrer, o tienes que tú recorrer, o que yo recorro todos los días, para llegar a ser esa persona. Muchas de las acciones no me van a gustar. No te van a gustar a ti. Levantarte temprano, no te va a gustar tener todos los días que ir a entrenar al gimnasio, o sea, lunes, martes, miércoles, viernes, domingo, feriado, te estés de vacaciones o no, entre comillas. Yo no estoy de vacaciones porque yo vivo con mi emprendimiento, o sea, esté de vacaciones, entre comillas, o me vaya afuera con mi mujer, con mi señora, o esté en la playa, donde sea, igual voy a pescar mi teléfono y voy a seguir trabajando. Pero bueno, da lo mismo. Es esa persona que todos los días hace las cosas que tiene que hacer. Y sabe que las tiene que cumplir de alguna forma. Sabes que tienes que funcionar de esa forma. Y muchas de esas acciones, como te digo, no te van a gustar. No te van a gustar porque tú hoy en día estás acostumbrado a otras cosas. Pero esa persona que hoy en día, ese Mauricio actual, que tiene unos resultados, a mí no me gustan. A mí no me gustan esos resultados, por lo tanto me tengo que poner incómodo. Y tengo que saber sentirme bien en esa incomodidad. Hasta que yo lo asimilo finalmente. Llevo mucho tiempo levantándome temprano, debe ser casi 2 años ya. Y ya sé que me tengo que levantar temprano. Ya no es algo que a mí me molesta. Voy a cumplir y me siento bien cumpliéndolo. Sé que tengo que ir a entrenar todos los días al gimnasio. Lo voy a hacer, voy a cumplir. No voy a fallar. Puede ser más tarde, puede ser más temprano. Si un día sábado el gimnasio abre más tarde. O qué sé yo. Tengo que ayudar en mi casa porque mi hijo que está recién nacido se va a demorar en quedarse dormido. Lo voy a hacer. Y después voy a ir al gimnasio. Pero sé que esa incomodidad que tengo que hacer todos los días, esas tareas incómodas, me van a acercar a ese destino final. Entonces, tú cuando dices, oh, este es un empresario exitoso que la rompió, que lo consiguió. Claro, tú estás viendo ese destino final, esa meta, donde él llegó. Pero si te dijera que tienes todo asegurado y que tienes que pasar por todo lo que atravesó ese millonario, ese emprendedor que lo consiguió, no sé si te molestaría tanto, porque vas seguro por la vida sabiendo que vas a conseguir una meta. Entonces, eso es súper potente, en el sentido de que si tú empiezas a operar como ese personaje todos los días, obviamente que van a empezar a aparecer esos resultados. Obviamente que te vas a sentir muchísimo más seguro. Obviamente que todos los días vas a enfrentar esas adversidades, pero es tu mente, cómo tú la entrenas para sentirte bien en esa adversidad. Es como tú entrenas tu mente para tomar decisiones cuando existan los problemas. Y no te vas a caer cuando vengan esos problemas. Entonces, cuando hay adversidad, tú necesitas haberte construido antes, necesitas haber armado una fundación, una base sólida que te permita a ti enfrentar cada uno de esos problemas. Porque en el camino del emprendimiento, en el camino de lo que tú quieras conseguir, vas a tener que ser una persona muy sólida y muy estructurada, que tenga una fundación muy sólida para no caerte frente a los problemas. Por eso yo siempre digo, a cualquier emprendedor, no es lo peor que le puedes hacer es hacerlo ganar plata muy rápido. Porque necesitas pasar por un camino, necesitas entender que todo es un proceso, necesitas entender que en ese proceso van a haber problemas, van a haber dificultades, no te va a gustar, vas a tener que comer mierda muchas veces, te vas a caer, vas a fracasar, pero cada uno de esos fracasos son aprendizajes. Entonces eso es lo potente que tiene todo esto. Cuando tú vas tomando las características de ese personaje en tu vida, bueno, tienes que pasar por ese proceso y tienes que vivir ese proceso todos los días hasta que finalmente te vas a ir acercando a tu meta. Pero tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, tienes que disfrutarlo. Disfruta en la incomodidad. Ese es el problema de todas las personas que están hoy en día, que a la primera dejan de lado, a la primera abandonan, a la primera tiran la toalla, a la primera, si no les gusta o es un poquitito más complicado de lo que pensaron, van a pescar y van a salir corriendo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacer las cosas fáciles. Y ese es el problema de la sociedad hoy en día. Ese es el problema de todos los jóvenes, que les da exactamente lo mismo. Dejan botado y se cambian de trabajo. Dejan botado y les da lo mismo el emprendimiento o la idea que tenían en marcha. Cada día tú puedes estar a 1 metro del oro y no te das cuenta. Y pescas tus cosas y te fuiste y te mandaste a cambiar. Entonces ahí está la clave, que tú sepas en cada una de estas cosas, en cada adversidad, en cada problema, en cada cosa que no te gusta, en cada acción que hoy en día estás haciendo y que no te gusta, que te sacan de tu zona de confort, que te ponen incómodo, que no te gustan, que si para ti despertarte temprano es una tortura, bueno, hazlo, 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 hazlo. Muchas veces, y te lo voy a repetir, en cualquier cosa que hoy en día a ti no te guste, que te ponga incómodo, que te saque de tu zona de confort, empieza a trabajar ahí, porque es ahí donde tú vas a encontrar a esa persona.
Es ahí donde tú vas a encontrar a ese personaje. Es ahí donde yo todos los días sigo avanzando. Es ahí donde yo todos los días construyo más confianza. Y es mi palabra la que vale. Finalmente yo estoy construyendo mi palabra. Si yo digo que voy a hacer algo, todos los días lo voy a hacer. Y lo puedes ver. Todos los días voy al gimnasio. Velo en mi Instagram. Todos los días estoy en la mañana, a las 6 de la mañana, en el gimnasio. Es algo que a mí me hace bien. Si yo puedo trabajar en mí, y a eso me refiero cuando digo, trabaja en ti, mira, y el foco tiene que estar puesto en ti, en ser mejor todos los días. Y ese personaje que te hablo en este video, funciona así, trabaja así. Tiene una mente inquebrantable, no falla, tiene un discurso abundante, se acerca a la riqueza de una cierta forma, no tiene miedo, rompe barreras, no tiene una mentalidad limitante. Entonces, ese es el enfoque que tú le tienes que dar y te vas a ir acercando a ese personaje. No todos lo pueden hacer, no, porque obvio, no te gusta la incomodidad, no te gusta bañarte con agua fría. Cuando se corta la luz o se corta el gas, no te vas a bañar porque tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una forma. Entonces te pone incómodo, entonces mejor no lo hago. Piensa que tienes un perro detrás tuyo persiguiéndote todo el tiempo y te tienes que mover. Te tienes que poner incómodo todo el tiempo. Tienes que salir de esa adversidad. Cuando tú tienes que salir a la adversidad, mejor dicho. Y ahí sentirte cómodo. En los momentos difíciles es cuando tú empiezas a crear ese personaje. Y eso es lo que tienes que hacer. Por eso este video es súper importante, porque tienes que cambiar el switch. Si tú quieres realmente acercarte o ser un emprendedor, avanzar en tu vida, empieza a ponerte incómodo y júntate, codéate, métete o está en un entorno en donde esas personas también se pongan incómodos y que a ti te dé rabia que por qué el otro está avanzando y tú no. Y ahí quiero que pongas el trabajo y ahí quiero que empieces a darte cuenta de lo que tú tienes que hacer. Porque hoy en día estás viviendo una vida muy cómoda, hoy en día estás echado en el sofá, hoy en día no estás aportando, no estás entregando contenido, no estás dándole al mundo lo que tú realmente has podido ser, o has sido, o vas mejorando, o vas a conseguir ser. Tu proceso, grábalo, demuéstralo, demuestra con acciones lo que tú eres capaz de conseguir. Este video, la verdad, me gustó mucho. No lo tenía muy pensado ni muy estructurado en ningún sentido, pero creo que cuando las cosas salen, hay energía, hay una frecuencia positiva y te va a servir. Yo sé que te va a servir porque este es un contenido muy valioso. Y cada día que pasa, me siento más confiado de que lo que yo estoy entregándote te va a ayudar muchísimo más. Porque las cosas empiezan a cuadrar en la mente y cuando empiezan a calzar, tienes que escupir esa información. Tienes que entregarla para que a otra persona le sirva, le ayude. Y eso es lo que quiero. Si te sirve, si te está aportando, deja un comentario. Dale like al video, mándaselo a alguien. Tienes muchas posibilidades de hacerlo, de hacer algo por otro, sin hablar, sino que solamente haciendo un clic y puedes aportar a otra persona. Eso es lo que yo hago constantemente. Antes me moría de vergüenza de dejar un comentario, hoy que alguien va a hablar de mí. Hoy en día, obviamente que hay que hacerlo. Hoy en día, obviamente que hay que aportar en todo sentido. En mi Spotify, en mi canal de YouTube, en mi Instagram. Lo puedes ver. Constantemente estoy aportando y entregando contenido. Esa es la idea. Bueno, te mando un abrazo gigantesco. Que tengas un excelente día. Nos vemos. Suerte. Chao.